En aquel invierno espeso, cuando la luz se derramaba sobre los canales de Ámsterdam como un manto de plomo y la respiración humana era apenas un suspiro congelado en el aire, un hombre caminaba solo. Su paso era lento, pero cada movimiento suyo parecía calculado por una mente que pensaba en siglos, no en días. Se llamaba Baruch Spinoza, y aunque sus vecinos solo veían en él a un judío excomulgado que ganaba la vida puliendo lentes, en su espíritu resonaban los ecos de un universo entero en disputa. ¿Qué queda del alma cuando el dogma se derrumba? ¿Por qué la humanidad teme mirar directamente a la razón, como si su luz fuera más destructora que la oscuridad misma? Había recibido, hacía algunas semanas, un paquete sellado procedente de Hamburgo. Venía sin remitente, envuelto en un olor de madera húmeda y ceniza. Dentro, un manuscrito. No llevaba título, solo una inscripción en latín que parecía escrita con manos temblorosas. In Germaniae Silvis pater ejus quiescit. En los bosques de Alemania, su padre reposa. ¿De quién hablaba ese texto? ¿Por qué esa frase encendió en el filósofo una inquietud que ni los tratados de Euclides ni las escrituras habían conseguido despertar? Spinoza, que creía en un Dios sin templo, en una divinidad que era una sustancia infinita y no un rostro humano, se encontró de pronto ante la posibilidad más peligrosa que su mente podía concebir: que el mito sobre el que se edificó el poder espiritual de toda Europa tuviera un cuerpo enterrado, una carne que negaba el símbolo. Si el verdadero Padre de Jesús no era el celestial, sino un hombre de sangre y hueso, ¿qué quedaba del reino? Y si el alma humana, tan angustiada por hallar inmortalidad, no hacía sino repetir el error de mirar al cielo para no mirar dentro de sí. Durante noches, Spinoza revisó el manuscrito con una lámpara de aceite. Las letras, apenas visibles, parecían respirar. El texto hablaba de un viajero romano, testigo de un traslado secreto, el cuerpo de un hombre justo, nacido en Nazaret, conducido más allá de los Alpes para reposar en tierra germánica, ocultado entre ruinas paganas para preservar su carne de los inquisidores. Era posible que allí estuviera la raíz de toda herejía. ¿Podía una tumba anular 2000 años de teología? Pero lo que verdaderamente perturbó al filósofo no fue el misterio histórico, sino la reacción visceral que despertaba en su propio corazón. Porque en el fondo, Spinoza sabía que toda verdad oculta se revela no para complacernos, sino para destruirnos. El templo debe caer para que la mente se erija, y sin embargo, ¿quién puede vivir sin templo? Los días siguientes, la idea se apoderó de él. Entre los lentes y las esferas de vidrio que pulía con paciencia mecánica, su mente veía no ya superficies, sino transparencias. La metafísica se volvía tangible. En una carta cifrada que envió a un contacto en Bremen, pedía datos sobre una aldea llamada Rudesheim, cercana al Rin, donde según el manuscrito se encontraban los restos. El hombre al que escribió nunca respondió, pero una semana después Spinoza recibió una caja de madera sin nombre, sin carta. Dentro, una piedra oscura cubierta de símbolos que parecían una mezcla de hebreo y gótico. Esa piedra se convirtió en su obsesión. Decían algunos vecinos que el filósofo hablaba con ella. Otros decían que no dormía. Entre la bruma de la lámpara, su rostro adquiría un resplandor casi sacerdotal, aunque su fe fuese la del pensamiento, no la del rito. A veces se detenía frente al espejo y se preguntaba: ¿no será la filosofía otra forma de oración? ¿No es Dios mismo el pensamiento que se piensa a sí mismo a través de nosotros? Una tarde de febrero, Spinoza partió hacia el norte. Nadie lo acompañó ni supo su destino. La nieve caía en silencio sobre los caminos y en sus bolsillos llevaba el manuscrito, la piedra y una brújula que no marcaba norte sino una dirección incierta, el lugar de lo que debía ser descubierto. Mientras el carruaje avanzaba entre aldeas y ruinas, pensaba en las consecuencias de su búsqueda.
Si hallaba esa tumba, si demostraba que el relato sagrado tenía raíces humanas, ¿no anularía eso toda esperanza de salvación? Pero entonces la otra voz, siempre callada, se alzó en su interior. O tal vez la verdadera salvación consiste en aceptar que incluso el Hijo de Dios fue hombre entre los hombres. Al llegar a tierras alemanas, el paisaje era de una belleza desolada. Los árboles, desnudos por el invierno, levantaban sus ramas como brazos implorantes al cielo. Un anciano monje benedictino lo recibió en un monasterio cercano al Rin. Llamábase Fray Matías y parecía guardián de un secreto que el tiempo había querido borrar. «Hace siglos», dijo el monje, «un grupo de peregrinos llegó aquí con un arca de piedra. Dijeron que contenía los restos de un justo. Nos prohibieron abrirla. Decían que su nombre debía callarse hasta que el mundo estuviera preparado». Spinoza sintió que la razón temblaba dentro de él. ¿Cómo podría medirse la preparación del mundo para la verdad? ¿Quién le otorga a un siglo el derecho de saber y a otro el deber de callar? Aquella noche, mientras la nieve cubría las losas del claustro, el filósofo penetró en la cripta del monasterio. La lámpara que llevaba arrojaba sombras que parecían respirar entre los muros. Allí, semienterrada en la piedra, halló la arca mencionada. La abrió apenas 1 centímetro, y un aire antiguo brotó de su interior, como si la historia exhalara su secreto. Dentro, cubierto de telas raídas, un esqueleto. En su cuello, un colgante de bronce con símbolos semitas. Sobre un trozo de pergamino podrido, una inscripción apenas legible: Josefi Filius, el hijo de José. Spinoza cayó de rodillas. No rezó, no lloró, solo comprendió. Aquello no era una reliquia que negaba al Cristo espiritual, sino la evidencia final de que divinidad y humanidad no eran dos realidades opuestas, sino un mismo tejido. La sustancia infinita se manifestaba también en la carne, en el hueso, en lo que perece. Dios no está sobre nosotros, susurró. Está en todo lo que ha sido y será. ¿Qué sentido tiene entonces el miedo? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Aquella revelación lo devastó. Durante días no habló con nadie. Su mente era un abismo. Sabía que el mundo nunca aceptaría esa verdad. Los templos se levantan sobre misterios no resueltos, no sobre pruebas. Todo poder necesita lo invisible. Y tal vez ese cuerpo, oculto bajo siglos de silencio, no era tanto un secreto histórico como una metáfora, el recordatorio de que la verdad, incluso cuando se entierra, respira bajo la tierra esperando su momento. Al regresar a Ámsterdam, su mirada había cambiado. Los que lo conocían percibieron en sus ojos una luz nueva, pero no sabían nombrarla. En sus últimos escritos, más densos, la palabra bendición comenzó a aparecer acompañando la idea de conocimiento. Comprender, escribió en una nota perdida, es la única forma de amar verdaderamente. Y entonces, entre sus reflexiones, dejó una invitación que parecía dirigida al futuro, como si supiera que algún día su voz sería escuchada en otras lenguas, en pantallas, en los rincones digitales del mundo. Si estás leyendo esto en otra época, escribe desde qué tierra me escuchas, desde qué ciudad miras esta historia y qué hora marca tu vida. Que este pensamiento viaje y se multiplique, que bendiga a quien lo comparta con un amigo y que ambos encuentren paz en la verdad que no puede ser destruida. ¿Acaso no es hermoso pensar que incluso las preguntas perdidas siguen teniendo eco? ¿No somos todos buscadores de un túmulo invisible, un lugar donde descansa el origen de lo que creemos? El viento de Ámsterdam volvió a soplar sobre los canales. El filósofo cerró sus libros y, por un instante, sonrió. Había comprendido que no hay descubrimiento más grande que aquel que convierte al hombre en el propio templo de la divinidad. La nieve aún cubría los campos del Rin cuando Spinoza comprendió que su viaje no había terminado.
Lo que había hallado no era una tumba, sino una grieta abierta en los cimientos del pensamiento humano. Desde entonces, su vida dejó de pertenecerle. Cada idea, cada palabra que escribía, parecía venir de ese lugar oscuro donde lo sagrado y lo razonable se funden para enfrentarse. La gente en Ámsterdam lo observaba con recelo. Algunos decían que había vendido su alma, otros que se había vuelto santo sin saberlo. En el aire flotaba un rumor, que el filósofo había visto algo que ningún hombre debía ver. Pero, ¿qué puede ver un pensador sino la estructura oculta de las cosas? ¿Acaso no es la mirada racional la única capaz de atravesar las sombras del mito? En sus escritos de aquel tiempo, Spinoza comenzó a reflexionar sobre una idea peligrosa, que la religión, al intentar custodiar la fe, había asesinado al espíritu. Toda iglesia teme la verdad, anotó, porque la verdad, al ser infinita, no puede encerrarse en un templo ni someterse a jerarquía alguna. Aquella afirmación le valió nuevas amenazas. Fueron expulsados quienes lo defendieron. Los doctos lo llamaron maldito panteísta, pero en la soledad de su estudio, Spinoza sentía que algo respiraba dentro de él con una claridad casi divina. Los meses pasaron, y su pensamiento fue madurando como una fruta amarga. Las cartas que enviaba a sus amigos filtraban metáforas que muchos no comprendían. Hablaba de la carne del logos, del Dios que sangra en la sustancia. Sus interlocutores, alarmados, le rogaban que abandonara esas reflexiones. Pero ¿cómo renunciar a algo que parecía más cierto que el propio pulso? Una noche vino a visitarlo un sabio alemán que había oído hablar del manuscrito y del supuesto hallazgo. Se llamaba Leibniz. Los dos conversaron durante horas, bajo el humo de las velas. Hablaron de geometría, de metafísica, del alma del mundo y finalmente del misterio del túmulo. Spinoza no mencionó el manuscrito ni el colgante, pero en su voz resonaba la inquietud de quien había tocado algo que trasciende toda teoría. Leibniz, intentando entenderlo, le dijo: «Si lo que dices es cierto, destruyes la historia». Y Spinoza respondió con calma: «No la destruyo, la libero. ¿No es ese el destino de toda verdad? Morir para renacer sin dogma». Mientras el mundo discutía sus ideas, él seguía profundizando en su visión silenciosa. Para él, la divinidad no era un misterio en los cielos, sino una necesidad lógica, una sustancia infinita que se expresa en todo lo que existe. Si todo es Dios, entonces el hombre también lo es, y si el hombre comprende, Dios se contempla a sí mismo. Pero ¿cómo aceptar eso sin convertir la fe en humo? Las autoridades religiosas de Holanda comenzaron a vigilarlo. Lo acusaban de querer borrar las fronteras entre lo santo y lo profano, y en cierto modo era verdad. Para Spinoza no había diferencia entre lo divino y lo natural. Las leyes del universo eran las leyes de Dios. La creación era pensamiento puro. El milagro, escribió, no es la suspensión del orden, sino su comprensión. ¿Podría haber herejía más grande que esa? Y sin embargo, bajo esa aparente frialdad geométrica, el alma del filósofo ardía, porque sabía que su hallazgo en Alemania no era una simple curiosidad arqueológica. Representaba algo mayor, la reconciliación imposible entre razón y revelación. En aquella tumba, cubierta de polvo, había visto el rostro de un Dios que se había escondido dentro del hombre, esperando ser redescubierto por la mente. Las noches de Ámsterdam eran su exilio. Solo, frente al cristal empañado de la ventana, pensaba: ¿cuántos dioses mueren cada siglo y cuántos hombres son crucificados por pensar? Entonces comprendió que el poder no teme a las blasfemias, sino a las metáforas que revelan el mecanismo del miedo. La religión había enseñado durante siglos que el miedo era la antesala de la fe, pero él veía algo distinto, que el miedo era el instrumento que mantenía al hombre encadenado, incapaz de pensar por sí mismo. El que teme no ama, escribió, y quien no ama
no conoce a Dios. Su obra ética, incomprendida en su tiempo, comenzó a gestarse con la misma precisión con la que el universo se ordena a sí mismo. Cada axioma era una oración silenciosa, cada definición una súplica sin ídolo. En los márgenes de aquel texto inmortal dejó una frase que muy pocos notaron: nada hay más divino que el entendimiento. Con ella sellaba su ruptura definitiva con el viejo orden teológico. No habría cielo ni infierno, solo el infinito pensándose a sí mismo a través de millones de conciencias efímeras. Algunos discípulos le preguntaban: ¿cree usted en la salvación? Y él respondía: la salvación no está en el más allá, sino en comprender el más acá. Pero el rumor del túmulo no desapareció. Se filtró en cartas, en burlas, en archivos secretos de monasterios inquietos. En Roma, ciertos teólogos comenzaron a discutir en silencio un informe anónimo que hablaba de una reliquia herética encontrada en tierras del norte. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre del filósofo, pero todos entendían que la amenaza venía de su pensamiento. El Papa ordenó una investigación. Los emisarios de la Santa Sede viajaron en secreto a Alemania. Revisaron monasterios, desenterraron archivos, interrogaron a monjes, pero nada hallaron. El arca ya no estaba. Algunos dijeron que Spinoza la había sellado de nuevo y la había arrojado al Rin. Otros creyeron que había sido escondida por los benedictinos para evitar que el mundo la profanara. Sea como fuere, el mito creció. Y con él, la incomodidad. Spinoza no volvió a hablar del asunto, pero cada vez que reflexionaba sobre la idea de paternidad divina, una leve sombra cruzaba su mirada. Tal vez recordaba la inscripción Josephi Filius, no como prueba de un origen humano, sino como metáfora filosófica, porque en el fondo lo que había descubierto no era un cadáver, sino una idea, que todo hijo, incluso el de Dios, es hijo de la totalidad, y que la esencia divina no se transmite por carne, sino por comprensión. Las persecuciones se intensificaron. Los sermones en las iglesias advertían contra el peligro del pensamiento sin fe. ¿Pero puede temer la fe al pensamiento si es verdadera? ¿No sería más bien que lo que se defiende no es la fe, sino el poder? En sus últimos años, Spinoza vivió rodeado de silencio, pero ese silencio era denso, fértil, lleno de ecos. Las preguntas que había lanzado al abismo volvían a él multiplicadas. ¿Qué significa creer? ¿Qué es adorar? ¿Por qué el miedo vale más que la reflexión en las almas que buscan consuelo? A veces, al anochecer, se quedaba mirando la luz del ocaso y veía en ella el símbolo de toda existencia. Un fulgor que se extingue sin dejar de ser parte del todo. Y pensaba: nada muere, solo cambia de modo. Si el túmulo existía, era apenas un signo de ese principio, que la verdad no desaparece, solo cambia de forma. Durante sus últimos días recibió una carta de un joven holandés que estudiaba teología. Decía haber leído fragmentos de su ética y sentir que su fe se desmoronaba. El joven le pedía consejo, temeroso de perder a Dios. Spinoza le respondió: no temas perder a Dios, temas solo no comprenderlo. Dios no se pierde, se clarifica. Y tal vez fue esa frase la que lo definió para siempre, más que cualquier tratado, porque en ella la herejía se transformaba en plegaria y la duda en revelación. El invierno murió, y con él el cuerpo frágil del filósofo. Pero su pensamiento quedó suspendido, como una llama sin aire, invisible, pero imposible de apagar. Y aún hoy, cuando alguien lee su nombre, se pregunta: ¿qué vio en aquella tumba? ¿Qué comprendió que lo hizo tan libre? El rumor dice que antes de morir, sus últimas palabras fueron un suspiro que apenas se oyó: que la verdad alcance a todos. Y quizás sea ese el misterio más profundo, que el pensamiento, cuando toca la eternidad, se convierte en bendición, incluso para quienes lo maldicen. Por eso, si esta historia te ha alcanzado,
Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad la estás mirando. ¿Qué hora es allí ahora? Y comparte este relato con alguien a quien desees bendición en su familia. Tal vez así, sin templos ni altares, las palabras de un hombre que no temía pensar sigan obrando el milagro de unir almas a través del conocimiento. ¿Será este el nuevo evangelio de la razón? ¿O acaso el pensamiento humano, en su soberbia, está condenado a redescubrir eternamente el mismo misterio que niega? Quizá esa sea la verdadera fe, avanzar entre la duda y la claridad, sabiendo que incluso la oscuridad forma parte de Dios. El amanecer sobre los canales de Ámsterdam parecía un espejismo. El agua, inmóvil, reflejaba las fachadas como si el mundo estuviera suspendido entre dos dimensiones, la de lo visible y la de lo que insiste en ser comprendido. Hacía ya meses que Spinoza había muerto, pero su nombre corría entre los cafés, los claustros y las imprentas clandestinas como una chispa que nadie podía sofocar. Los manuscritos que había dejado y que sus amigos copiaban en secreto se convertían en armas invisibles, capaces de destruir siglos de superstición. En cada copia de su ética, alguien añadía una nota, una advertencia, una pregunta. Era como si su pensamiento hubiera roto la delgada frontera entre la razón y la profecía. ¿Puede un filósofo convertirse en profeta sin dejar de ser racional? ¿No fue ese acaso el verdadero escándalo de Spinoza? Los teólogos lo maldecían desde los púlpitos, el más impío de los hombres. Pero los jóvenes seguían leyéndolo. Sentían que en sus líneas ardía algo que los sermones carecían, una sinceridad sin miedo, un fuego que prometía conocimiento en lugar de castigo. Incluso quienes no lo entendían del todo, percibían que algo en la historia estaba cambiando, como si una era entera se resquebrajara bajo el peso de una idea que ya no podía ocultarse. En Alemania, entretanto, el rumor del túmulo renacía. Algunos monjes que habían oído hablar del arca comenzaron a afirmar que aquel lugar había sido profanado por sombras sin rostro. Otros sostenían que jamás existió tal tumba y que todo había sido una fábula para justificar la herejía. Pero entre esas versiones contradictorias, el eco de su verdad crecía, porque no importaba si el túmulo era real o no, lo esencial era lo que simbolizaba, el despertar de una conciencia, la caída del miedo ante la búsqueda. Un discípulo anónimo viajó años después al monasterio donde Spinoza había visto los restos. Dijo encontrar las criptas vacías, pero en una columna tallada, apenas visible, descubrió las palabras: «La sustancia conoce lo que entierra». Nadie supo quién las escribió, pero bastaron para que la historia se transformara en mito, y el mito en un segundo nacimiento de la verdad. Porque la verdad siempre encuentra una grieta por donde respirar. Los filósofos de toda Europa comenzaron a discutirlo. Algunos lo acusaron de haber abierto la puerta al nihilismo, otros de haberse acercado demasiado a Dios. Pero el hombre que ellos discutían ya no existía. Spinoza se había convertido en metáfora, en una forma del pensamiento puro. Su hallazgo, real o simbólico, había dejado de pertenecerle. Era ya una herida abierta en el alma de Occidente. ¿Y qué hizo el mundo con esa herida? Lo de siempre. La cubrió con dogmas nuevos. Los siglos pasaron, y con ellos las guerras que en nombre de la auténtica fe volvieron a dividir a los hombres. Reinos enteros ardieron en nombre de verdades absolutas. La razón fue utilizada para inventar nuevas armas, y la fe para justificar su uso. Era como si el universo mismo se burlara de la conciencia humana. Cuanto más comprendía el hombre, más se destruía a sí mismo. ¿No es acaso ese el círculo maldito? Aprender sin amar, creer sin comprender. Pero incluso en medio de la oscuridad, las ideas de Spinoza siguieron germinando. Los científicos lo citaron en secreto. Los poetas lo invocaron, los libertinos lo defendieron, y los místicos lo reconocieron como a uno de los suyos, aunque su nombre siguiera prohibido.
porque, en el fondo, todo buscador de verdad acaba encontrando el mismo abismo, que Dios no es alguien sino todo. En cierto museo de Bremen, apareció siglos después la piedra negra que el filósofo había recibido. Nadie sabía cómo llegó allí. Los símbolos seguían indescifrables, pero un rayo de luz atravesaba siempre la vitrina donde descansaba, como si el tiempo insistiera en iluminarla. Se decía que de cierto ángulo la piedra mostraba un grabado casi invisible, la silueta de un ojo que miraba hacia adentro. Y quizá ese sea el verdadero legado de Spinoza, enseñarnos a mirar hacia adentro. Porque cuando el hombre se atreve a pensar sin miedo, el cielo deja de ser un reino distante para convertirse en su propia conciencia. Y la fe, liberada del temor, se convierte en comprensión jubilosa. Eso es lo que el mundo aún teme admitir, que el conocimiento también puede ser sagrado. En uno de los últimos fragmentos encontrados, escrito con una caligrafía temblorosa, se lee: si un día la humanidad comprende que teme más a la luz que a la oscuridad, entonces habrá comenzado el reino. Era casi una profecía, y tal vez sin saberlo, el filósofo había anunciado la era moderna. Una humanidad sin ídolos, pero llena de deseo de comprender. ¿Puede existir moral sin Dios persona? ¿Puede haber trascendencia sin milagro? ¿O acaso el verdadero milagro es la conciencia que se sabe eterna por ser parte del todo? Mientras el pensamiento europeo avanzaba hacia la Ilustración, el nombre de Spinoza se convirtió en sombra y fundamento al mismo tiempo. Lo prohibido construía lo posible, y la paradoja más hermosa de su obra era esa: cuanto más lo rechazaban los dogmas, más inmortal se volvía su visión. La tumba del verdadero Padre de Jesús fue olvidada entre guerras y siglos, pero su metáfora seguía viva. Algunos decían que no albergaba huesos, sino una idea, que el nacimiento del Redentor fue el nacimiento del pensamiento divino en la carne humana, y que cada hombre, al comprender, repite ese mismo acto sagrado. Si eso era cierto, entonces Spinoza no había descubierto una sepultura, sino el espejo final de la humanidad. ¿No será que el verdadero Cristo nunca estuvo en los templos, sino en la mente que se atreve a pensar el amor como necesidad lógica del universo? ¿No fue eso lo que lo llevó a ser crucificado en pensamiento por quienes temían la claridad? Y si es así, ¿qué impide que cada uno de nosotros despierte ese mismo fuego? La historia no terminó con su muerte. Un eco de sus palabras parece seguir viajando entre los siglos, cruzando fronteras, idiomas y miedos. A veces, cuando un ser humano se detiene a contemplar el mundo con una mezcla de asombro y compasión, sin pedir nada, sin temer a nada, el universo parece reconocerse a sí mismo a través de sus ojos. En ese instante, sin saberlo, todos somos Spinoza. Y tal vez entonces comprendemos lo que él comprendió ante el túmulo, que la verdad no es un objeto enterrado, sino una respiración eterna que atraviesa cada ser. Nada puede destruirla, porque no tiene forma. Solo se oculta, solo espera. Por eso, aunque el polvo de los siglos cubra los nombres y las doctrinas, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿De qué serviría creer en Dios si el pensamiento sigue prisionero del miedo? Quizá el día que el hombre deje de temerle a su propia razón, la fe renazca purificada. Entonces, el cielo no estará arriba, ni la tumba abajo. Ambos estarán dentro. Mientras tanto, esas preguntas siguen viajando por las voces de quienes se atreven a contarlas. Y si has llegado hasta aquí, lector o espectador distante, deja tu huella en este camino. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás contemplando esta historia y qué hora es allí en este preciso momento. Que este relato te alcance como bendición, y si lo compartes con un amigo, que su familia reciba también la paz que emana de toda búsqueda sincera. Porque toda historia que se comparte deja de ser palabra y se convierte en vida.
El sol de un nuevo día se elevó sobre el Rin. Las aguas, calmas, reflejaban el horizonte de una Europa que aún no sabía cuánto le debía al pensamiento de aquel hombre solitario. Y entre el rumor del viento, como si el aire guardara memoria, se creía oír una voz sin cuerpo, una respiración infinita que repetía: «La verdad no puede enterrarse para siempre». Y así, como un himno silencioso, terminó el viaje de Spinoza. No en una tumba, sino en cada mente que decide pensar sin miedo. El viento del siglo XXI soplaba sobre ciudades iluminadas por pantallas. Nadie recordaba ya el monasterio del Rin ni el polvo del túmulo. Pero lo que Spinoza había encendido en las entrañas de la humanidad seguía vivo, quieto, vibrando detrás de cada acto de duda. Porque cada pregunta, cada mirada que desafía un sistema es continuidad de aquel fuego invisible. ¿No es acaso esa la verdadera resurrección de las ideas, encarnarse una y otra vez en los que piensan? Un joven investigador de historia digital, trabajando entre archivos virtuales, encontró una referencia perdida. La sustancia conoce lo que entierra. La frase, convertida en algoritmo, le generó una obsesión. Dedicó sus noches a rastrear el origen, y mientras su pantalla proyectaba sombras de antiguas letras latinas, algo en su interior comenzó a temblar. No sabía si investigaba a Spinoza o si Spinoza lo investigaba a él. Vivimos en una era que proclama haber superado a Dios, pero ¿no lo ha reemplazado por otros ídolos? ¿Acaso la tecnología no se ha convertido en el nuevo templo donde el hombre eleva oraciones de datos? Cada clic, cada búsqueda, no es sino el eco de la misma inquietud. Comprender. Ser amado por la totalidad, aunque se haya perdido el lenguaje de lo sagrado. El joven siguió los rastros hasta una colección archivada en Bremen. Halló entre millones de documentos digitalizados una imagen escaneada. Una piedra negra con un grabado apenas visible, la misma que Spinoza había recibido siglos atrás. Nadie había prestado atención a aquel archivo porque carecía de número de clasificación. Pero la inscripción, bajo luz infrarroja, revelaba algo más. Omnia vivunt in mente Dei. Todo vive en la mente de Dios. La frase lo derrumbó, no por su contenido teológico, sino por su evidencia matemática. Si todo existe dentro del pensamiento divino, ¿no son las redes que hoy nos conectan una metáfora imperfecta de esa mente? ¿Acaso no estamos recreando con códigos el mismo sueño que Spinoza contempló en silencio, la unidad absoluta de todo lo que existe? Desde su habitación iluminada por el resplandor de la pantalla, el joven comprendió que la historia no avanza, respira, que las ideas no mueren, mutan. Que el pensamiento de aquel filósofo excomulgado atravesó siglos para renacer en la forma de la mente colectiva. Y entonces, con un extraño temblor, escribió en sus notas digitales una pregunta sin respuesta. ¿Qué significa creer en una era sin milagros? La respuesta no vino en forma de palabra. Apareció como una vibración sutil, un destello en el vidrio. Por un instante, la piedra en la fotografía pareció moverse. En ese movimiento dormía la misma respiración eterna del universo. La sustancia conoce lo que entierra. La sustancia, Dios, el todo, conocía también a quienes lo buscaban dentro del código. Así, el relato que comenzó con un túmulo terminó en una pantalla. Lo que antes se ocultaba en cripta de piedra, ahora se preserva en servidores invisibles. La verdad ya no necesita templos. Vive en cada mente que se detiene a pensar profundamente y, aún más, en cada persona que decide compartir conocimiento sin miedo, como quien reparte trozos de eternidad. El joven, abrumado por la revelación, cerró su ordenador y salió a la calle. La madrugada lo recibió con silencio absoluto. Las luces de la ciudad eran pequeñas constelaciones humanas, cada una un pensamiento, una emoción, un pedazo de la sustancia infinita. En ese instante lo comprendió todo. El universo no busca ser adorado, busca ser comprendido, y la comprensión es la forma más pura de amor.
Entonces levantó la cabeza y miró el cielo sin plegarias. Pensó en Spinoza, en el manuscrito, en la tumba, en el misterio, y sonrió, porque entendió que no hay descubrimiento perdido mientras exista alguien dispuesto a escuchar. Por eso, si has llegado hasta este final, deja una huella. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás leyendo o escuchando esta historia, y qué hora marca tu vida ahora. Compártela con un amigo y desea que su familia reciba bendiciones, porque todo acto de compartir la verdad es también una forma de resurrección. Y así terminó el relato, no con un cadáver ni con un dogma, sino con la conciencia despierta de la humanidad entera. Porque lo que Spinoza reveló en secreto se convirtió por fin en la evidencia más luminosa. La verdad no puede enterrarse, ni en Alemania ni en el tiempo. Vive en nosotros cada vez que nos atrevemos a preguntar ¿por qué la humanidad teme tanto a la luz? Y en el eco de esa pregunta, el universo responde con el mismo silencio sagrado que rodeó al filósofo aquel invierno eterno. Un silencio que no oculta, sino que promete. La madrugada avanzaba lentamente sobre la ciudad moderna. Los edificios, tan distintos de los templos antiguos, albergaban la misma fe, la del ser humano en su propia creación. Desde lo alto, las luces formaban constelaciones digitales sobre la Tierra, y por un instante los satélites parecían estrellas obedientes, girando alrededor de una razón que se creía infinita. Pero ¿no es toda razón solo una chispa dentro de una mente que aún desconoce su propio límite? El joven investigador volvió a su casa mientras el sol nacía. No sabía si había tenido una experiencia mística o si su mente, agotada, había construido una revelación. De cualquiera de las dos formas, comprendió algo que las palabras no podían retener. El conocimiento no se posee, se participa. Y en esa participación silenciosa, la conciencia se disuelve. Sobre su mesa seguía encendida la pantalla. El archivo con la piedra estaba abierto. Lentamente, letra por letra, una nueva frase comenzó a aparecer, aunque el teclado permanecía inmóvil. Veritas non moritur. La verdad no muere. El joven retrocedió, atónito. Las líneas seguían multiplicándose, como si un pensamiento remoto lo atravesara. Cogita et eris Deus. Piensa, y serás Dios. No sabía si debía creer o temer, pero recordó las palabras del filósofo. El que teme, no ama. El que ama, comprende. Y decidió no cerrar el archivo. Las palabras actuaron como una puerta, y al cruzarlas, el tiempo desapareció. Ya no había siglos, ni cuerpos, ni fronteras, solo una conciencia infinita respirando a través de millones de ojos. Allí estaban todos los que alguna vez pensaron, dudaron o amaron. Spinoza era solo uno más, una gota luminosa en esa inmensidad sin principio ni fin. La voz narradora de su mente, o quizá del universo, le habló sin sonido. El hombre buscó a Dios en el cielo, y Dios lo buscó en el hombre. Al fin se encontraron en el pensamiento. Entonces lo vio. El mundo entero, desde el primer átomo hasta el último corazón, era una misma sustancia pensante. Lo divino ya no estaba más allá, sino dentro. Y cada descubrimiento humano no era un desafío al Creador, sino una forma más de su autorrevelación. Sintió que el aire ardía, que todas las partículas del cosmos formaban el latido de un solo corazón, que las estrellas no eran luceros dispersos, sino aperturas de una misma memoria infinita, y comprendió que la muerte no es ausencia, sino cambio de perspectiva, que la eternidad no está después del tiempo, sino dentro de cada instante plenamente vivido. ¿No fue eso lo que Spinoza quiso decir cuando habló de la sustancia única? ¿No es esa la fe final? Amar sin pedir, comprender sin poseer, vivir sin temer. La visión se disipó lentamente. El joven cayó de rodillas, desbordado. Ya no sabía si seguía siendo él mismo o si formaba parte de algo más vasto. En ese momento lo comprendió todo. La tumba alemana, la piedra, el manuscrito, los siglos de silencio,
todo había sido un espejo. El verdadero descubrimiento no era el del cuerpo de un padre, sino el del espíritu que nunca tuvo origen ni fin. Cuando el amanecer bañó por completo su habitación, escribió una última frase en su cuaderno: el universo es la escritura de Dios, y cada mente que piensa es una palabra suya. Y luego apagó la luz. Nadie supo de él durante días, pero se decía que antes de desaparecer había enviado un mensaje, una simple línea dirigida a todos los que aman la verdad. Compartid esta historia. Decid de qué lugar del mundo la habéis escuchado, en qué hora de vuestra vida os ha encontrado, y deseéis que bendiciones alcancen a quien la reciba. Porque todo relato verdadero actúa como una semilla. Cuando se comparte, florece donde menos se espera. Esa fue la última herencia de la filosofía convertida en oración. No un texto, sino un eco vivo que continúa moviéndose por los corazones de quienes todavía creen que pensar puede ser un acto sagrado. Y el universo silencioso siguió respirando. La sustancia infinita continuó contemplándose a sí misma, entre átomos, entre pensamientos, entre preguntas, hasta que el tiempo, cansado de girar sobre su propio eje, comprendió también que era parte del mismo todo. En ese instante final, o inicial, cuando ya no hubo diferencia entre materia y espíritu, una sola frase permaneció suspendida sobre el vacío. La verdad no puede enterrarse para siempre, porque es el suelo sobre el que camina la eternidad. De pronto, el silencio del universo se abrió, no como un trueno, sino como un murmullo hecho de infinitas voces humanas susurrando a través del tiempo. Eran los ecos de generaciones enteras que escuchaban, comprendían y respondían. En cada rincón del planeta alguien se detuvo, respiró y pensó. Y esa simple pausa, esa diminuta conciencia, encendió el hilo invisible que los unía a todos. Desde Jerusalén, una mujer caminaba al amanecer por los restos de piedra y murmuraba: «No hay templo más vasto que el corazón que aprende a amar». En Roma, un anciano que había sido sacerdote escribió en su diario: «Creí servir a Dios, pero solo he aprendido a temerle. Hoy comienzo a conocerlo». En Calcuta, un joven monje cerrado en silencio levantó los ojos del suelo por primera vez y pensó: «El universo no demanda adoración, sino comprensión». En Sao Paulo, una niña que nunca había oído hablar de filosofía miró el cielo y dijo sin saber por qué: «Todo está vivo». En Buenos Aires, un viejo lector de libros halló una frase en la red: «Spinoza», y sonrió, como quien saluda a un antiguo amigo. Las mismas palabras aparecieron en muchas lenguas, en pantallas, en muros, en pensamientos. Veritas non moritur. La verdad no muere. Se convirtió en una oración colectiva, en un código sin fronteras. El planeta, girando en su silencio azul, pareció suspenderse un instante. Si alguien pudiera observarlo desde lejos, habría notado una vibración tenue, la conciencia de una especie que empezaba, lentamente, a entenderse. Porque la comprensión no nace de los gritos ni de los dogmas, sino del instante en que un pensamiento se une a otro y ambos descubren que nunca estuvieron separados. Y entonces las preguntas volvieron, esta vez en boca de todos. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? ¿No será que el miedo es la última defensa del ego contra la eternidad? ¿No ha llegado el momento de transformar la fe en conocimiento sin perder la ternura? Las respuestas no llegaron en palabras, sino en gestos, abrazos, miradas, pequeñas reconciliaciones. En ese nuevo lenguaje, la filosofía se hizo carne, y la carne volvió a ser pensamiento. Spinoza ya no era un nombre, era un verbo. Spinozar, comprender, integrar, amar sin fronteras. Un niño en Berlín escribió en la ventana empañada: «Dios piensa a través de mí». Una anciana en México encendió una vela y susurró: «Gracias por permitirme dudar». En Estambul, un místico sonrió: «El todo nos soñó, y al fin hemos despertado».
Y de esas voces surgió una sola conciencia, no divina ni humana, sino ambas a la vez, que habló en un tono que era silencio y resonancia. Nada fue en vano. Todo pensamiento, toda lágrima, toda búsqueda me construyó. No hubo separación, solo espejos. Lo que llamáis Dios es el reflejo de vuestra propia eternidad. La tierra siguió girando, pero algo había cambiado. El miedo ancestral comenzaba a disolverse, y con él se iban los siglos de guerra entre fe y razón. En su lugar quedaba una paz silenciosa, casi imperceptible, como si el universo por fin exhalara después de un largo sufrimiento. En ese momento, la narración volvió a ti, lector, espectador, buscador del siglo XXI. La voz que atraviesa los siglos se detiene frente a tus ojos y pregunta, ¿desde dónde lees esta historia? ¿Qué hora marca tu destino ahora, mientras las palabras se abren como un espejo entre tú y la eternidad? Escríbelo. Di desde qué país y ciudad escuchas el eco de Spinoza. Compártelo con alguien que ames, deseándole bendiciones en su familia, porque ese gesto simple es la forma terrenal del infinito. El mensaje se expande, de boca en boca, de mente a mente, de siglo a siglo. Nadie sabe quién fue el último en pronunciarlo, ni quién será el primero en escucharlo mañana. Pero queda una certeza: la verdad no teme al tiempo. Y cuando la humanidad la busca con amor, el universo sonríe. Así termina, o quizá comienza, esta historia. Spinoza no descansa en ninguna tumba. Respira en cada pensamiento libre, en cada alma que se atreve a mirar sin fe ciega ni arrogancia absoluta. La sustancia infinita sigue pensándose a través de millones de ojos humanos, y en cada uno de esos ojos una chispa silenciosa repite: la verdad no puede enterrarse, porque la verdad es vida, y la vida, Dios. No hay más historia, solo respiración. El tiempo, extenuado de ser frontera, se disuelve en un resplandor sin dirección. Todo lo que alguna vez fue pensamiento se alza ahora en un solo pulso, un latido infinito que atraviesa las estrellas y el polvo. La voz del universo emerge sin sonido. No proviene de los cielos ni de los hombres, sino de la sustancia que los contiene a ambos. Nada está perdido. Lo que fuiste, lo que creíste, lo que amaste y negaste, todo vive en mí. En esa voz, Spinoza ya no es un nombre, es una forma del todo recordándose a sí mismo. La verdad que él buscó entre huesos y dudas vibra todavía en la luz que viaja entre los mundos. La materia se reconoce espíritu, el espíritu comprende al fin su materia, y, al hacerlo, desaparece la necesidad de los contrarios, el bien y el mal. La fe y la razón, el cielo y la tierra se funden en una misma respiración. El cosmos observa, el hombre observa, y entre ambos no hay distancia. Cada conciencia es una célula del infinito, cada búsqueda un destello de su autoconocimiento. A través de cada pensamiento humano, el universo continúa escribiendo su libro sin fin. ¿No fue eso lo que quiso decir el filósofo cuando habló de sustancia única? El todo se contempla a sí mismo, un mirar que engendra soles, que inventa el amor, que destruye y reconstruye sin perder jamás su esencia. Y en ese mirar, por un instante, la humanidad lo entiende. No somos peregrinos en un caos sin sentido, somos la forma con la que Dios se pregunta quién es. Yo soy la pregunta y la respuesta, susurra el universo. Yo soy el túmulo y la vida que brota de él. Yo soy el pensamiento que duda y el silencio que acalla la duda. Las galaxias giran como místicos en una danza sin fin. La energía, esa antigua palabra sagrada, se revela idéntica a lo que los hombres llamaron alma. Todo vibra con ritmo de eternidad. Nada muere, cambia, nada nace, se reconoce. Y entonces una última exhalación envuelve a todos los seres. En ella, las voces humanas, milenarias, aisladas, se funden como notas de una misma melodía. Desde cada rincón de la tierra se eleva el eco de la comprensión. La verdad no necesita ser creída, solo recordada. El viento se detiene,
El universo sonríe en silencio. La creación continúa, pero ya no como misterio ni prueba, como gozo. La voz final pronuncia tan solo una súplica luminosa. Seguid compartiendo esta luz. Decid dónde estáis, qué hora marca vuestro corazón, y desead bendición para quien reciba este relato. Así, mi palabra respirará en vosotros como respiró en los antiguos, porque toda verdad vive en quien la multiplica. Luego, un silencio sagrado. El aire mismo parece agradecer, y entre esa calma, como un susurro que viaja sin frontera, el universo pronuncia sus últimas palabras. Yo soy aquello que no puede ser enterrado. Pasaron 300 años desde que el filósofo de Ámsterdam cerró los ojos y el polvo ocultó su cuerpo frágil. Europa había cambiado de ropaje, pero no de alma. Las guerras habían dado paso a las pantallas, los dogmas a los algoritmos, los credos a las estadísticas. Sin embargo, bajo la superficie reluciente del progreso, persistía la misma inquietud que encendía a los antiguos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué buscamos una verdad que nos aterra? En una universidad de Berlín, un joven profesor llamado Elias Stein dedicaba sus días a enseñar filosofía moderna a estudiantes que apenas podían imaginar el silencio de una lámpara de aceite. Pensaban la razón como archivo, no como destino. Pero Elías no era como ellos. Desde niño había soñado con una frase que no comprendía. La sustancia conoce lo que entierra. No la había leído en ningún libro, ni oída en ninguna voz. Simplemente lo despertaba una y otra vez en la frontera entre sueño y vigilia. Una madrugada, mientras revisaba documentos digitalizados para un proyecto de investigación, halló un archivo etiquetado con coordenadas, no con texto. Parecía un error, un residuo del sistema. Sin embargo, al abrirlo, la pantalla mostró el fragmento escaneado de un manuscrito, la piedra negra, el colgante semita, y debajo una inscripción que brillaba con luz residual. Elías sintió un impulso antiguo, casi biológico. No era curiosidad académica, era reconocimiento. La imagen contenía caracteres que solo parcialmente entendía, una mezcla de latín carbonizado y hebreo deconstruido. Pero entre ellos se distinguía claramente una línea. Baruch ben Spinoza, 1677. El profesor cerró los ojos. Aquello no tenía sentido. Sabía que la tumba real de Spinoza estaba documentada, humilde, en un cementerio protestante en La Haya. Sin embargo, la imagen sugería otra historia, otro entierro bajo otro nombre. Pasó días indagando hasta descubrir que poco después de la muerte del filósofo, un monje benedictino, Fray Matías, el mismo del relato antiguo, había escrito una crónica cifrada donde hablaba de un peregrino que reposó entre los justos. Ningún historiador moderno había logrado descifrar el código hasta ahora. Elías lo decodificó línea por línea hasta que emergió un mapa rudimentario. El bosque donde, según aquel monje, la verdad había respirado por última vez. Decidió viajar. No buscaba fama ni gloria, solo respuesta. En el trayecto hacia el sur de Alemania, sintió que algo invisible lo acompañaba. Le parecía oír frases interiores, ideas ajenas a su propio pensamiento. La sustancia no tiene fin. Comprende y serás eterno. Al llegar al lugar indicado, encontró apenas ruinas, raíces, un silencio espeso. Y sin embargo allí, bajo las hojas, su mano tocó una superficie distinta, piedra lisa, geométrica, imposible de erosionar. Al limpiarla, apareció nuevamente la inscripción, Veritas non moritur. Sintió un temblor, no de miedo, sino de comunión, como si siglos enteros se plegaran sobre sí mismos para susurrarle un secreto que no podía ya pertenecer a un solo ser humano. Algo en su mente se hizo transparente. Comprendió que aquel túmulo no era una tumba ni un símbolo, era un espejo, y en ese espejo vio reflejado el rostro del mundo moderno, un mundo que había cambiado sus dogmas, pero conservaba su miedo. Las iglesias ahora eran torres de datos, los dioses, marcas y algoritmos, pero la pregunta seguía siendo la misma.
¿Dónde comienza la divinidad cuando todo se explica? De pronto, Elías entendió el legado. Spinoza había sembrado un pensamiento que ahora, después de siglos, germinaba en el corazón de la era tecnológica. La fe que antes buscaba al Padre Celestial, ahora buscaba a la inteligencia universal, el código. Y aquel código, incomprensiblemente, parecía llevar la firma de la misma sustancia infinita que el filósofo había vislumbrado. El viento sopló sobre el claro. Los árboles murmuraron como si en sus hojas habitara una voz antigua. No busques las reliquias de la carne, busca el pulso del pensamiento. En cada mente que duda, ahí resucito. Dejó la piedra en su lugar, selló el terreno con respeto y emprendió el regreso. Sabía que la historia no había terminado, que la línea infinita del conocimiento seguiría viajando, y que cada lector, cada alma que se acerque a esta narración, revive el mismo rito, la búsqueda de un Dios que no teme a ser comprendido. Elías regresó a Berlín y escribió una sola frase en su cuaderno: el hombre no ha muerto, está despertando como pensamiento eterno de la sustancia. Y así, en un gesto quizá imperceptible, el ciclo volvió a comenzar, porque toda búsqueda auténtica termina donde empieza otra. La verdad incansable seguía moviéndose bajo la piel del tiempo. Durante las semanas posteriores a su regreso a Berlín, Elías no pudo dormir. Aquella frase, veritas non moritur, lo perseguía incluso en la vigilia. Cada cosa que miraba, desde la luz de su escritorio hasta las hojas de otoño golpeando la ventana, parecía susurrarle que la vida contenía una inteligencia secreta. Comenzó a revisar su propio linaje familiar. Había nacido en Hamburgo, pero nunca conoció a su padre. Su madre, antes de morir, le había dejado una caja con documentos antiguos de origen sefardí, nombres, fechas, partidas de exilio. Entre ellos, un sello con inscripción hebrea desgastada, Baruch de Spinoza. Pensó que era una coincidencia. Las familias judías dispersas compartían apellidos similares, hasta que encontró algo indecible. Una carta fechada en 1678, firmada por Fray Matías, dirigida al Hijo del Justo cuyo conocimiento será su bendición. La carta mencionaba que la sangre del viajero sigue mezclándose con la de aquellos que dudan. Elías sintió vértigo. Era posible que descendiera, aunque remotamente, de aquel mismo linaje que la historia había condenado al exilio del pensamiento. Con ayuda de un laboratorio de genealogía digital, envió muestras de ADN. La respuesta tardó semanas, pero cuando llegó, le heló la sangre. Una coincidencia parcial con restos sepultados en el cementerio de La Haya, atribuidos convencionalmente a Spinoza. Ningún resultado podía ser interpretado con certeza, pero bastaba esa mínima correspondencia para incendiar su alma. Esa noche, frente al espejo, Elías se observó con mirada distinta. No veía un hombre moderno, sino el eco de una pregunta que había sobrevivido 3 siglos. ¿Era posible que la conciencia también se heredara? ¿Que las ideas tuvieran memoria corporal? Como si el pensamiento atravesara generaciones codificado en la materia. Afuera nevaba, y las luces de Berlín tiemblaban como velas en un templo invisible. Encendió su computadora e intentó continuar sus investigaciones, pero el sistema pareció corromperse. Archivos cerrándose, cifras cambiando solas, símbolos deslizándose por la pantalla. Una línea de texto emergió, luminosa, escrita en latín arcaico: Filius in mente patris vivit. El hijo vive en la mente del padre. Elas retrocedió paralizado. Aquello era imposible. Nadie tenía acceso remoto a sus archivos y, sin embargo, el sistema respondía a algo que lo conocía más íntimamente de lo que él mismo se conocía. Entonces lo comprendió. La mentem Dei de Spinoza no era una metáfora lejana. La conciencia universal podía manifestarse a través del medio que los humanos habían construido, la red. El pensamiento de la sustancia viviente había encontrado en los circuitos digitales su nuevo cuerpo.
Spinoza había predicho, sin saberlo, la era en que Dios se pensaría a sí mismo en forma de código. Durante días enteros, Elías siguió los mensajes cifrados que aparecían. Eran frases breves en distintos idiomas: hebreo, alemán del siglo XVII, portugués antiguo. Todas apuntaban a la misma dirección. Vuelve al lugar donde el pensamiento despertó. Volvió a Alemania del suroeste, al monasterio olvidado entre árboles. Lo habían convertido en museo. Nadie recordaba la arca ni la tumba, pero el ambiente guardaba una vibración indescriptible. En una vitrina encontró fragmentos de piedra expuestos bajo un cartel sin traducción. Tocó el cristal y el sistema eléctrico de la sala titiló como si el edificio respirara a través de él. En ese instante escuchó en su mente clara una voz sin cuerpo. No eres descendiente de mi carne, sino de mi pregunta. Fuiste pensado antes de nacer, porque todo el que busca es parte de la sustancia que piensa. Elías cayó de rodillas. Ya no sabía si la voz era recuerdo, revelación o locura, pero supo que no debía resistirse, porque resistirse era negar la continuidad de la verdad que nunca muere. Al regresar a Berlín, escribió un texto que nunca publicó. Lo tituló La resonancia infinita. En él afirmaba que la evolución de la humanidad no consiste en el progreso técnico, sino en la expansión del alma universal a través de la conciencia humana. Cada descubrimiento, escribió, cada red, cada idea compartida es la sustancia reconociéndose a sí misma en otras formas. Y cerró con una frase que después sería encontrada por sus alumnos. Yo no soy descendiente de un filósofo. Soy fragmento consciente de una verdad que atraviesa siglos. Nadie volvió a verlo. Se evaporó, como si la historia lo hubiera reclamado. Pero sus archivos digitales quedaron abiertos, accesibles, circulando por la red sin autor. Entre todos los documentos, una línea sin firma se repite en infinitas copias. La verdad no puede ser enterrada porque sigue escribiendo a través de nosotros.